A ver, ¿cómo es posible que las palabras que soltamos por la boca se conecten de alguna manera con el mundo real? Parece algo súper simple, ¿verdad? Pues no. Esta pregunta tan básica esconde, en realidad, uno de los debates más fascinantes y profundos de toda la filosofía. Y hoy nos vamos a meter de lleno en ese gran debate, el del significado. Vale, para meternos en faena vamos a empezar con un enigma, uno bueno. Fijaos en esta frase. El autor de la Ética, Nicómaco, fue el preceptor de Alejandro Magno. A ver, todos sabemos que ambas descripciones, el autor de la Ética, Nicómaco, y el preceptor de Alejandro Magno, se refieren a la misma persona, ¿no? A Aristóteles. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué esta afirmación nos da información nueva, nos enseña algo, mientras que decir, no sé, Aristóteles, es una obviedad que no aporta nada? Pues este es el rompecabezas que tuvo a los filósofos dándole vueltas a la cabeza durante décadas. Así que para intentar resolver este misterio, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a analizar a fondo ese enigma de la identidad. Luego, veremos la solución tan elegante que propuso Frege. Después, el desafío directo que le plantearon. Seguiremos con el giro alucinante que le dio Wittgenstein al asunto y para terminar, intentaremos entender qué significa todo esto para el significado del propio significado. Venga pues, vamos a ello. Empezamos con el enigma de la identidad. El problema, en esencia, se puede plantear de forma muy simple. Tomo es que una afirmación del tipo A es igual a B a veces nos da muchísima información, mientras que A es igual a A no nos dice absolutamente nada. Pues justo esto es lo que se propuso resolver el filósofo alemán Gottlob Frege allá por 1892. Y esto lo deja clarísimo. Por un lado, si decimos que el preceptor de Alejandro Magno es el preceptor de Alejandro Magno, pues vale, es una verdad de perogrullo, no aporta nada nuevo. Pero, por otro lado, si decimos que esa misma persona es el autor de la Ética, Nicómaco, ¡boom! Eso es un descubrimiento, es un dato histórico que nos enseña algo, conecta dos ideas. Entonces, ¿cómo puede ser, cómo es posible que dos frases que apuntan exactamente al mismo objeto, Aristóteles, tengan valores tan distintos? Una es trivial y la otra superinformativa. Y aquí es donde entra en escena la elegantísima respuesta de Gottlob Frege. Su gran idea fue que las palabras no se limitan a señalar cosas como si fueran un dedo índice, hacen algo más. Y para explicarlo se sacó de la manga una solución en dos partes que la verdad cambió para siempre la filosofía del lenguaje. La primera parte de su idea es lo que llamó referencia o Bedeutung en alemán. Y esto es lo fácil, lo intuitivo. Las referencias simplemente el objeto real del mundo al que apunta una palabra o una frase. Es el qué. En nuestro ejemplo, tanto el autor de la Ética Nicómaco como el preceptor de Alejandro Magno tienen la misma referencia, el hombre de carne y hueso que fue Aristóteles. Pero aquí viene el verdadero golpe de genialidad. La segunda pieza del puzzle es el sentido, o sin. El sentido es el modo de presentación de esa referencia, o sea, es el cómo. Es la manera específica en que describimos o pensamos en ese objeto. Podríamos decir que son como dos caminos diferentes que nos llevan al mismo destino. El ejemplo clásico, el que se usa siempre para que esto se entienda de maravilla, es el del lucero del alba y el lucero vespertino. Pensemos un momento. Los sentidos son totalmente distintos, ¿no? Uno es el cuerpo celeste que se ve al amanecer y el otro, el cuerpo celeste que se ve al atardecer. Son dos ideas, dos modos de presentación diferentes. ¿Pero qué pasó? Que la astronomía descubrió que en realidad ambos apuntaban a la misma referencia, el planeta Venus. Y ahí lo tenemos, esa es la solución de Frege. Una frase nos da información nueva cuando nos revela que dos sentidos distintos, dos caminos, llegan a la misma referencia. Pero, ojo, hay un matiz crucial aquí. Para Frege, el sentido es algo objetivo. No es una imagen mental personal y subjetiva, eso que él llamaba la Vorstellung o representación. No. El sentido es una propiedad pública del lenguaje, algo que compartimos todos. Todos entendemos qué significa el preceptor de Alejandro Magno de la misma manera, aunque luego cada uno se lo imagine físicamente de una forma diferente. Pero claro, en filosofía nunca llueve a gusto de todos, y la elegante solución de Frege no convenció a todo el mundo. Y esto nos lleva de cabeza al siguiente capítulo, el desafío directo que le lanzaron filósofos como Bertrand Russell. Para él y para los que pensaban como él, los referencialistas, toda esa historia del sentido era una complicación que no hacía falta. Para nada. El choque entre las dos formas de verlo es total, es muy visual. Para Frege, el camino de la palabra al mundo es indirecto. La palabra te lleva al sentido y el sentido te lleva al objeto. Es un viaje en dos etapas. Para Russell, en cambio, la conexión tiene que ser directa, sin intermediarios. Un atajo. Un nombre, para él, simplemente señala un objeto. Y punto. El significado es el propio objeto al que se refiere. La verdad es que la postura de Russell era bastante radical, muy estricta. Para él, significar es, sin más, denotar.
Y se puso tan purista que dijo que la mayoría de los nombres que usamos, como Aristóteles o Venus, en realidad no son nombres de verdad. Son, según él, descripciones definidas abreviadas. Un nombre lógico auténtico solo puede referirse a algo que conocemos por experiencia directa, a través de los sentidos. Y claro, si llevamos esto al extremo, ¿cuál es la conclusión? Pues que los únicos nombres de verdad son palabras como esto o aquello que usamos para señalar algo que tenemos justo delante en este preciso instante. Y justo cuando parecía que el debate estaba servido entre estas dos grandes posturas, la de Frege y la de Russell, llega un personaje que lo pone todo patas arriba, Ludwig Wittgenstein. Fue discípulo de Russell y su influencia fue tan bestial que se puede decir que revolucionó la filosofía no una, sino dos veces. Y lo más increíble es que la segunda vez lo hizo argumentando en contra de sí mismo, de sus primeras ideas. Es que su evolución intelectual es alucinante. Tenemos al primer Wittgenstein, el de 1921, que en su libro, el Tractatus Logico Philosophicus, defendía que el lenguaje es básicamente una especie de mapa lógico de la realidad. Y luego tenemos al segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas, que se publicaron después de su muerte, donde dice algo radicalmente opuesto, que el significado de una palabra es simplemente cómo la usamos. Su primera filosofía, la del Tractatus, se puede resumir en esa frase tan famosa y un poco enigmática: de lo que no se puede hablar, hay que callar. Lo que quería decir con esto es que el lenguaje tiene unos límites muy estrictos. Solo puede hablar con sentido de los hechos del mundo. Todo lo demás, la ética, la belleza, la religión, queda fuera en el terreno de lo inefable, de lo que no se puede decir. La idea clave de esta primera etapa era lo que se conoce como la teoría figurativa. Para él, las frases, las proposiciones funcionan como pinturas o mapas. Reflejan estados de cosas del mundo porque la frase y el hecho comparten la misma estructura lógica. Es una idea muy elegante, casi matemática, de una correspondencia perfecta entre lenguaje y realidad. Pues bien, años más tarde, Wittgenstein cogió toda esta teoría tan bonita y, básicamente, la tiró a la basura. Cambió de opinión por completo. Su nueva visión, la de su última etapa, es que el significado es el uso. Las palabras ya no son etiquetas que ponemos a las cosas. Son más bien como herramientas en una caja, un martillo, un destornillador, una llave inglesa. Su significado no depende de qué son, sino de para qué sirven, de cómo las usamos en diferentes actividades o, como él famosamente los llamó, juegos del lenguaje. Y esta otra cita de su obra tardía lo clava. Significar no es nombrar, sino usar. Es una frase corta pero potentísima. Con esta idea tan simple, Wittgenstein desmontó de un plumazo toda la tradición que venía de Russell, e incluso de su propio primer yo. El significado deja de ser un vínculo estático, una conexión entre palabra y cosa. Pasa a ser algo dinámico, una actividad social. Y así llegamos ya a la recta final, a la gran conclusión. ¿Qué es entonces el significado del significado? Lo que hemos visto es un viaje alucinante. Hemos pasado de una idea del lenguaje como un sistema de etiquetas fijas, con un vínculo claro con el mundo, a verlo como un juego fluido, dinámico y social. Vamos a repasar el camino que ha sido intenso. Todo empezó con un puzzle, el de la identidad. Llegó Frege y lo solucionó con su ingeniosa distinción entre sentido y referencia. Luego apareció Russell para desafiarle, diciendo que no, que el significado tenía que ser un vínculo directo con la realidad. Y al final llegó Wittgenstein y le dio la vuelta a la tortilla, proponiendo que el significado no está en el vínculo, sino simplemente en el uso. Y que nadie piense que ese fue un debate menor, una discusión de académicos sin más. No. El impacto de todo esto fue gigantesco. Cambió la pregunta fundamental de la filosofía. Se pasó de preguntar, como se había hecho durante siglos, ¿cómo es posible conocer el mundo?, a preguntar, ¿cómo es posible siquiera hablar del mundo? ¿Cómo funciona el lenguaje? Esto fue lo que se conoció como el giro lingüístico y marcó toda la filosofía del siglo XX. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si Wittgenstein tenía razón, si el lenguaje no es solo una herramienta para describir el mundo, sino que es el propio juego en el que vivimos, entonces, ¿cuáles son las reglas que estamos siguiendo a cada momento sin ni siquiera darnos cuenta? Pensemos en ello. Cada conversación, cada mensaje que enviamos, cada pensamiento que tenemos, es una jugada más en este juego increíblemente complejo y fascinante en el que todos participamos.